Buenas noches a todas y a todos, gracias por estar aquí. Como ustedes saben, hoy temprano pues viajamos a la ciudad de Bogotá, donde se realizaba un encuentro extraordinario de los jefes de Estado de la Comunidad Andina. Reunión pedida básicamente por iniciativa del Ecuador, aunque creíamos que era más que necesaria. Hace 3 años no había una reunión de presidentes andinos. La motivación original de la reunión fue el problema de la huelga de transportes del sur de Colombia, que impedía el paso de nuestros transportistas. Duró más de un mes esa huelga, nos costó decenas de millones de dólares y todos los años lo mismo. La huelga es la expresión más clara del rompimiento de la normativa de la CAN, pero eso es cotidiano, porque normalmente se hace transbordo en la frontera y después de 42 años de integración deberíamos tener libre flujo de transporte, como lo ordena la CAN, como lo ordena la decisión 399. Pero eso es un reflejo de un problema más profundo, que es el no sentirnos vinculados por la normativa de la CAN, porque eso rompe abiertamente la normativa. Debió reaccionar hace tiempo la Secretaría de la CAN, los diferentes estados, el Consejo Andino. Nadie reaccionó. Es decir, nos acostumbramos a que se viva al margen de la normativa de la CAN. Y si es así, ¿para qué tenemos la CAN? ¿Para qué tenemos supuestamente un proceso integracionista? Entonces ese era uno de los factores principales, pero también llevamos al problema de los déficits comerciales, que no es un problema bilateral, por favor, que se entienda esto. Claro, el déficit se verifica entre Ecuador y Colombia. En contra de Ecuador, cerca de 1.200 millones de dólares serán este año, lo cual en dolarización es peligrosísimo. Pero ¿por qué es un problema multilateral de la CAN? Porque con la concepción inicial de la CAN, estas cosas no podrían darse. Recuerden que la CAN nació ya en el año 68, 69, en pleno auge cepalino, estructuralista, desarrollista, una visión de fomento industrial, de complementariedad. Y estas cosas no podrían darse. Y con una verdadera integración, estas situaciones deberían tratar de corregirse, pero nuevamente, ¿dónde está la acción de la Secretaría General de la CAN? Y un tercer planteamiento que llevamos fue hacer a la CAN más eficiente y sobre todo ya estudiar la posibilidad de convergencias a la UNASUR, el nuevo universo integrador de la UNASUR. ¿Qué sentido tiene UNASUR y adentro CAN y Mercosur? Cojamos lo mejor de CAN y Mercosur y llevémoslo a UNASUR, que ese sea el nuevo universo integracionista. Bueno, llegamos puntuales 11:30, eso caracteriza siempre al Ecuador. Por diferentes motivos, pues la reunión empezó en verdad 2:30 de la tarde, pero tuvimos oportunidad de charlar largamente, es decir, improvisar una bilateral, y esas improvisaciones son las más provechosas, ¿no? Con el presidente Santos en la Casa Nariño nos atendió con mucho cariño, él, la canciller María Ángela Holguín. Pudimos conversar de varios temas, incluso le propusimos que sea socio de la Refinería del Pacífico. Eso le interesa mucho a Colombia. Colombia está descubriendo mucho petróleo en el sur de Colombia, que lo tienen que transportar por el oleoducto de crudos pesados. Y qué mejor de una vez refinarlo. Colombia es importadora de gasolina. Entonces imagínense que podamos refinar su propio petróleo en su propia refinería, en la Refinería del Pacífico, y llevarlo de nuevo a Colombia a un costo más bajo. Le interesó muchísimo la idea. Se concretó la visita oficial del presidente Santos, estaba programada inicialmente para el 16 de diciembre, por mutuo acuerdo, mutua conveniencia, la hemos puesto para el 19 de diciembre. Entonces fue muy provechoso esas 2 horas que pasamos charlando en una bilateral improvisada con el presidente Santos. Y realmente la reunión de la CAN fue bastante provechosa, sin los formatos rígidos de las grandes cumbres, sin tanto participante. Cuando usted tiene una cumbre de 32 presidentes y cada uno durante 3 días habla 10 minutos, al tercer discurso nadie escucha nada, ¿verdad? Y todo el mundo se siente obligado a hablar, así no tenga que decir. En cambio fue un intercambio muy fluido de ideas, muy informal, muy fraternal, con puntos de vista diferentes, ¿no? Pero creo que llegamos a consensos. Ustedes seguramente ya tienen la declaración de Bogotá, donde básicamente, por supuesto, ¿no?, para Diario del Comercio e Internet, lo más importante es que Rafael Correa evitó un lapsus. Para la gente seria, responsable del continente, lo más importante son los 7 puntos que acordamos. Reiterar el compromiso de fortalecer la comunidad andina, reconociendo su acervo institucional histórico. 2, cumplir en forma irrestricta la normativa comunitaria. Estas son palabras mayores. No estamos cumpliendo la normativa comunitaria. Lo que ha pasado con el transporte, y sigue pasando, y pasa en la frontera sur, y pasa entre Ecuador y Bolivia, no cumplir la normativa comunitaria. Y nos hemos lavado las manos y hemos visto hacia otro lado los gobiernos.
y eso no puede continuar. 3, reafirmar nuestra decisión de llevar a cabo la reingeniería del sistema andino de integración, refundar la comunidad andina. Tenemos una estructura muy pesada, debe ser algo mucho más ágil. 4, solicitar al secretario general de la comunidad que conjuntamente con UNASUR y con Mercosur identifiquen elementos comunes de complementariedad y diferencias con mira a una futura convergencia de los 3 procesos. Les insisto, no tiene sentido UNASUR y dentro de UNASUR CAN y Mercosur. Es como que si dentro de la Unión Europea había el Benelux perdió su razón de ser cuando se formó la Unión Europea, ¿no? Benelux era Belgium, Netherlands, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y perdió su razón de ser con la Unión Europea, el proceso integrador que englobaba a Benelux. Acá UNASUR engloba CAN, Mercosur, no tiene sentido, 3 procesos integracionistas y el uno incluyendo los otros 2. Entonces ya hay que ir preparando esa convergencia. Algo muy importante, punto 5, realizar anualmente una reunión del Consejo Presidencial Andino. Las cosas no marchan por inercia, somos los jefes de Estado con voluntad política que vamos a estar empujando esa integración, verificando que se cumplan cronogramas, objetivos. No se realizaba una reunión de presidentes andinos, les insisto, hace 3 años. Hace 6 años que no se reúne el Comité de Agencias de Promoción de Exportaciones Andinas. ¿Eso qué significa? Que no se ha dado importancia al comercio interregional. Los países han mirado fuera de la región, los TLC que firmaron Colombia y Perú. ¿Y cómo podemos hablar de integración si no priorizamos el comercio interregional? Entonces son ejemplos de lo adormecida que estaba la CAN. Ojalá con esta reunión y el sacudón que hemos dado y vamos a seguir dando, se despierte definitivamente la CAN. 6, trabajar en la definición de una posición común para la conferencia de la Cumbre de Río +20 con miras a la preservación de la Amazonía. Me parece que le dije que habíamos acordado 6 puntos, en verdad son 7, perdonen el error. Y 7, impulsar la integración energética regional para aprovechar las potencialidades de la región en este campo. En resumen, creo que fue una reunión muy provechosa, solamente reunirnos los jefes de Estado andinos, ya es bastante, y de todos modos fue una reunión fructífera. Luego de esto pedimos la conferencia de prensa de los presidentes. Luego de esto tuve reunión con el alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, muy interesado en la experiencia ecuatoriana. Allá también quieren hacer un metro en Bogotá, en el sistema de compras públicas. Ha habido mucha corrupción en la administración de Bogotá, entonces están muy interesados en nuestro sistema de compras públicas y por supuesto nosotros totalmente dispuestos a dar todo el apoyo que podamos ofrecer y también aprender mucho de lo que nos puede ofrecer la alcaldía de Bogotá. Como el sistema colombiano es mucho más centralizado, salud, educación, está en manos de los municipios, el presupuesto de Bogotá es 8.000 millones de dólares. Todo el presupuesto de inversión del Estado ecuatoriano es 5.000 millones. Solo el presupuesto de Bogotá es 8.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando realmente de una dimensión muy grande y podemos aprender también de la administración municipal de Bogotá. Y luego de esto tuve un par de entrevistas con medios de comunicación colombianos y latinoamericanos. Y luego cogimos el avión para regresar a la patria. Eso a grandes rasgos es lo que ha sido el día de hoy y bueno, muchas gracias Neo por venir y con todo gusto para responder las preguntas. Gracias, presidente. Iniciamos con Fabricio Ceballos, Ecuador Perú. Buenas noches, presidente. Bueno, una pregunta con varias partes. Una pregunta con 17 partes, ¿verdad? Tratemos de que sea una sola pregunta, por favor. Bueno, primero queda descartada completamente la posibilidad de que Ecuador deje la CAN, como usted lo había advertido días atrás, en primera instancia. Luego, ¿cómo se va a arreglar este problema del déficit comercial que tienen con Colombia, que es más de 1.200 millones de dólares? ¿Y cuál es la solución también para la paralización constante de transporte en la zona de frontera con Colombia? No hay más. Muchas gracias. De nada. Yo creo que por lo pronto, pues, esa posibilidad que nunca lo pusimos como certeza, no era nuestro deseo, pero debemos ser muy claros. El fin no es la CAN. El fin es la integración y el bienestar de nuestros pueblos a través de la integración. Ni siquiera la integración en sí misma, sino que estamos convencidos que solo por medio de la integración podremos salir adelante. Entonces, si la CAN no nos sirve para esos fines, habrá que cambiar el medio, que es la CAN, no el fin. Hemos decidido reinventar el medio para que sirva para esos fines. Entonces, por lo pronto, pues, esa posibilidad que nadie la quería se ha alejado, pero tenemos que ver cómo responde y funciona la CAN.
Sobre el déficit comercial, están en nuestros equipos, estuvieron reunidos los ministros de comercio de ambos países, en nuestro caso viceministro de comercio, para tratar de dar soluciones. Por ejemplo, a nosotros se nos regó cupo de arroz para Colombia y con el TLC le dan 80.000 toneladas de cupo de arroz anuales a los Estados Unidos. La comunidad andina tiene el principio de la nación más favorecida. ¿Qué significa eso? Que todo lo que se le otorgue a un tercer país se le tiene que otorgar a los países miembros de la comunidad. Entonces nos tienen que dar cupos similares y eso permitirá en algo mejorar la balanza comercial con Colombia, pero también estamos estudiando otros muchos puntos y normativa andina a nivel general. Es decir, uno de los problemas que tenemos con Colombia son lo que se llaman las barreras pararancelarias, básicamente medidas fitosanitarias. Eso debe ser a nivel andino. No es que cada país debe tener diferente normativa fitosanitaria, sino de qué integración estamos hablando. No hay libre flujo de mercancías, de alimentos, etc. Pero yo pongo estos requisitos fitosanitarios, entonces no me entra nada. Esto es una jura a la bandera. Esas normas ya deben ser a nivel andino. Entonces todo eso se ha conversado y en todo eso ya se está trabajando y se va a continuar trabajando. Obviamente hay otras formas de compensar esos déficits, por ejemplo, por medio de servicios, turismo, promocionar mucho el turismo de colombianos al Ecuador, e incluso lo que le decía, ¿no? Si Colombia invierte en la refinería del Pacífico. Y por último, sobre el problema de transporte, hay que aplicar la ley. Tenemos que hacer una mea culpa por evitar conflictos políticos, problemas con los gremios de transporte, más claro, más precisamente. No hemos hecho la vista gorda ante este problema que jamás se ha superado. 42 años de integración andina y todavía se hace transbordo en la frontera. Y cuando no están de acuerdo con todas las cosas, paran. Y no permiten entrar camiones y apedrean los camiones. Y algunas veces el paro es del lado ecuatoriano, apedrean a los camiones colombianos. Cuidado, es de lado y lado. Aquí tiene que aplicarse la ley y tiene que haber presencia del Estado. Entonces, esto nos puede crear costos políticos, lo sabemos, pero tenemos que actuar responsablemente, ¿no? Eso lo hemos conversado con el presidente Santos y este espaldarazo de la comunidad andina, donde se ratifica la voluntad de todos los presidentes de decir vamos a hacer cumplir la normativa andina, es un buen impulso para este conflicto que tendremos que enfrentar. En otras palabras, estoy diciendo que ya no podemos permitir que el transporte en la frontera sean acuerdos entre gremios de la frontera. Tiene que ser política pública, desde el Estado, desde el gobierno central. Primero. Y segundo, aquel que no permita cumplir la normativa de la CAN tendrá pues que aplicarse la ley. ¿Okay? Damos la palabra a Marcelo Mongallo, NTN 24. Presidente, canciller, ministra, buenas noches. Presidente, si el objetivo es refundar la CAN, ¿no cree usted que quizás sea el momento oportuno para que usted o algún otro mandatario invite al presidente Chávez para que sea nuevamente parte de este organismo internacional? Yo fui presidente pro tempore acá en el 2008, cuando Venezuela venía de salir. Insistimos mucho en esto. Yo lo veo bastante difícil. Y si las cosas salen bien, innecesario. Porque, insisto, si convergemos todos a UNASUR, Venezuela es parte de UNASUR. Entonces yo lo veo realmente difícil y ojalá que si convergen CAN y Mercosur a este nuevo espacio integracionista que es UNASUR, sea también innecesario. Porque todos nos acogeremos a la normativa de UNASUR. Finalmente, Santiago Duque, El Ciudadano. Presidente, buenas noches, canciller, ministra. Presidente, ¿se hablaría de un siguiente paso, quizás un cronograma, o cuál sería la siguiente fase en la convergencia que usted nos hablaba hacia el fortalecimiento de la UNASUR? Bueno, como pudieron leer en la declaración conjunta, el punto 4, se le ha dispuesto al secretario general que se reúna con la secretaria general de Mercosur, perdón, de UNASUR, y la coyuntura es muy propicia porque ustedes saben que la secretaria de UNASUR es María Guilma Mejía, colombiana, diplomática colombiana, y también solicite incorporarse al secretario general de Mercosur para hacer un documento, por lo pronto académico, técnico, o sea, no es ninguna decisión política, así que no es que estamos arrogándonos funciones, ni mucho menos, es un trabajo técnico, ver qué es, cuál es la normativa de la CAN, cuál es la normativa de Mercosur, los denominadores comunes, lo deseable de la CAN, lo deseable de Mercosur, las diferencias, si son conciliables o no, y también lo que tiene UNASUR, porque UNASUR tiene parte
de normativa. Entonces, en base de eso, ¿no?, de ese diagnóstico, ver cronogramas, etapas de una posible convergencia. Sería un estudio técnico. Son los presidentes de Mercosur, los presidentes andinos, los que tienen que decidir esa convergencia. ¿Okay? Agradecemos la presencia de Tengo una todos pregunta sus más, compañeros. disculpe la molestia, presidente. Hoy en la asamblea varios asambleístas... Sí, a las 10 de la noche, siempre son bienvenidas más preguntas. Sí, hoy varios asambleístas de oposición decían que esta decisión de los despidos masivos estaba violando varios acuerdos de la OIT, entre uno de ellos supuestamente el no habérsele permitido a las personas despedidas el defenderse. Leían en un artículo de la OIT. ¿Cree usted que es así, presidente? ¿O qué? No, pero es compra de renuncia y se le da una... ¿Por qué no hablan de la indemnización, por favor, que se ha dado? Se ha dado 5 salarios básicos por año. Miren, por favor, reflexionemos, ecuatorianos. Todos ustedes saben, ya por más que quieran ocultar los niveles de popularidad que tenemos. Para mí, más encima con elecciones a un año y pico, enero del 2013, lo más fácil sería cruzarme el brazo y dejar que ya con toda la obra de gobierno por inercia, lleguemos a enero de 2013 y sea yo el candidato quien sea, gane las elecciones Alianza País, la Revolución Ciudadana. Pero no es nuestro estilo. Tampoco estamos locos para hacernos problemas por gusto. Lo que estamos haciendo es porque creemos necesario. No se engañen. Pero si todos los días ustedes publican el mal servicio de ciertos servidores públicos, ¿cómo se arregla eso? Entonces, hemos tratado por todos los medios de arreglarlo. Y cuando se ha podido arreglar, se lo ha hecho. Pero hay casos en que no queda otra cosa que ya separar a esos servidores. Aquí ha habido descontextualización de las palabras, exageraciones, que todos son corruptos. Nunca hemos dicho eso, que todos son corruptos. Ha habido corrupción. Y pregunten, yo les puedo dar nombre de gente que está agradecidísima porque se fueron algunos corruptos. Porque la gente honrada, los servidores públicos honrados, son los más contentos que se saquen los corruptos, ¿no? Pero también era ineficiencia. También era especialistas, recontra renombrados, pero que se creían dueños pues, de su servicio. Entonces se le decía, oiga, los quirófanos no tienen que trabajar solo 5 horas, sino 24 horas. No, yo sé lo que hago, y eran más que el ministro. Entonces con esa gente no se puede trabajar. Entonces se trata de actitudes, y puede ser de errores también. Y los errores estamos con todo gusto dispuestos a revisarlos. Pero les aseguro que la inmensa mayoría, han sido meses de estudio y de evaluación, no son errores. Hay gente que ha salido por comportamientos reñidos con la moral, médicos que mandaban a sus pacientes a sus consultorios privados, que cobraban por cirugía, etc. Que han sido por ineficiencia, que ha sido por mala actitud. Les aseguro que la gran mayoría son casos acertados con respecto a estos 3 factores. Y si doy algún error, con todo gusto para resolverlo. Pero yo le hago una pregunta a los ciudadanos honestos de este país, no a esa oposición mediocre y demagoga. ¿Cómo queremos que todo cambie sin que cambie nada? ¿Cómo queremos que cambie el servicio público con los mismos servidores públicos? ¿Están contentos con el servicio público? Yo sé que hemos mejorado mucho, registro civil bien, pero saben que todavía hay deficiencia. Para mejorar esa eficiencia, ¿podemos mejorarlo con la misma gente? ¿Acaso los ciudadanos no son los primeros testigos del enfermero que los trataba mal, del guardia en un hospital o cualquier servicio público que los maltrataba, del médico que los trataba despóticamente? ¿Acaso ustedes no han sido víctimas? Queremos que cambie eso. ¿Cómo cambiamos si no cambiamos a la gente? No nos engañemos. Aquí se necesita una depuración del servicio público. Si yo fuera un irresponsable demagogo como esos opositores que entre todos no hacen uno, con 70% y más de aprobación popular, lo más fácil sería cruzarme de brazos. Esto tiene costo político, pero estamos dispuestos a enfrentar ese costo político por responsabilidad, porque nosotros no estamos pensando en las próximas elecciones, estamos pensando en el futuro.